Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están allí en casita? Bienvenidos todos y todas a Educando TV. Mi nombre es Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español, segundo grado. Como ustedes recordarán, en la última sesión estuvimos viendo el tema de las revistas temáticas. Traje en este momento la revista temática El Comején. Estuvimos viendo algunas características de las revistas. Por ejemplo, las revistas tienen una periodicidad. Esto es, son publicadas semanalmente, quincenalmente, mensualmente o anualmente. Otra de las características de las revistas es que hay una libertad en el tema. Por ejemplo, esta revista es acerca de la música. También estuvimos viendo la función de la revista temática. ¿Cuál es la función de la revista temática? Bueno, una de sus funciones es ofrecer al lector textos actualizados acerca del tema en específico. En este caso, fue la música. Otra de las funciones es que estos textos provoquen una discusión o una reflexión en el lector. Pues bien, ya recapitulamos acerca de lo que es una revista temática y vamos a continuar con un tema que está ampliamente ligado con el tema de las revistas temáticas. Esto es, vamos a analizar y comparar información de distintas fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo me dispongo a escribir un ensayo, necesito obtener información de un libro, de una revista, tal vez de un video, y entonces esta información la voy a analizar y a comparar. Pero antes de que ya entremos en el tema, sugiero que saquen ustedes allá en casita un lápiz, una pluma, un cuaderno, tal vez una carpeta donde están haciendo notas o anotaciones y que ustedes han ido guardando y en este momento van a ser relevantes. Pues vamos a empezar con el tema. Vamos a imaginar que ustedes allá en casita van a ser los directores de una revista temática. ¿Qué tema elegirían? ¿Cuál sería el título de su revista? ¿Quiénes son los autores que van a colaborar en la revista? ¿Quién va a ser el consejo editorial? ¿Por qué eligieron esta revista? ¿Por qué eligieron estos temas? ¿Por qué eligieron estos autores? Toda esta problemática, ustedes quiero que piensen allí en casita. Y bueno, ¿ya pensaron acerca de estas revistas? ¿Ya pensaron acerca de su título? Bien, ahora, supongamos que allá en casita uno de ustedes va a escribir un artículo para la revista temática. Por ejemplo, van a escribir un artículo acerca de la música. Van a escribir acerca de la escuela de música en Tlahuitoltepec o de las bandas de música de Tlahuitoltepec. ¿Qué es lo que necesitan hacer como autores? Bueno, lo primero que necesitan hacer es, como ya eligieron un tema, el siguiente paso es, entonces, van a conformar una bibliografía. O sea, tienen que saber qué se ha escrito acerca de las bandas de música de Tlahuitoltepec. Tienen que saber qué se ha escrito acerca de la música de Oaxaca. Y bueno, entonces van a capturar toda esta información en una bibliografía. Para eso traje la primera tabla. Una vez que ya estamos listos para hacer la bibliografía, resulta que tenemos varias fuentes de información a donde nosotros podemos acudir. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación, sería entonces, tendría yo que recurrir a documentos originales, cartas, artefactos, minutas, fotografías o testamentos. Esas serían mis fuentes primarias.
Ahora, también puedo recurrir a libros, artículos de revista, enciclopedias. Esas serían las fuentes secundarias. Y las terciarias serían las bibliografías o los catálogos. Pero supongamos que en este texto que quiero escribir no encuentro ninguna carta, ningún artefacto, ninguna minuta, ninguna fotografía. Entonces, los libros y los artículos de las revistas y las enciclopedias pasan a ser las fuentes primarias. Esto lo traje por si alguien en algún momento en un futuro, cuando entre en la universidad, uno de ustedes quiere ser investigador y se van a dar cuenta que las fuentes primarias de un investigador son las que están aquí arriba, pero si van a escribir un texto, entonces estas pasan a ser las fuentes primarias. Muy bien, ya que estoy checando todas estas fuentes de información, entonces voy a hacer la bibliografía. ¿Qué necesito anotar acerca de, por ejemplo, un libro? Bueno, necesito anotar el autor. El autor sería Lugo J. José. Después vamos a anotar el año en que fue publicado el libro, que como podemos ver es 1992. Después va una coma y vamos a anotar el título del libro. En este caso es La superficie de la Tierra. Después vamos a anotar una coma y vamos a anotar el nombre del país en que fue publicado el libro, el cual es México. Se ponen 2 puntos y después se anota el nombre de la editorial, que en este caso fue el Fondo de Cultura Económica. Ponemos una coma y escribimos PP, eso quiere decir las páginas que tomamos la información. En este caso es PP punto y escribimos las páginas donde tomamos que es 55 y 56 y cerramos todo esto con un punto. Bueno, esta es una manera de hacer una cita a pie o también podría ser, cambia un poco, pero podríamos poner en la bibliografía. Bueno, perfecto. Ahora que ya tenemos eso, vamos a ir a una tabla porque ahí vamos a concentrar toda la información que vamos a ir recabando acerca del tema que nos interesa. Recuerden que en esta sesión estamos aprendiendo a recuperar información de diferentes fuentes de información para poder analizar y comparar la información. ¿Por qué? ¿Por qué se compara la información? Porque un buen texto, cualquier texto que diga que está bien redactado, que se presente como un buen texto elaborado, tuvo que haber comparado la información. Entonces es lo que vamos a aprender en los siguientes cuadros. Este cuadro, quiero que ustedes pongan mucha atención, porque quiero que ustedes en casita hagan un mismo cuadro de comparación. Esto es un ejercicio de comparación, es un cuadro de comparación. Y bueno, hasta arriba van a poner pregunta. Después fuente 1, o sea, fuente de información 1. En este caso vamos a transcribir rápidamente el apellido, el nombre del autor, el año en que fue publicado el libro y el título del libro. En el siguiente cuadro vamos a poner fuente 2, ahí es otra vez el apellido, el nombre del autor, el año en que fue publicado y el título del libro. En la fuente 3 vamos a poner ahí también, en la fuente 3 ahí yo quise poner una fuente de información que es terciaria, o sea, un diccionario enciclopédico Malbán. Lo que pueden hacer en casita es, en el primer cuadro van a anotar su fuente de información primaria, en el segundo la secundaria y en el tercero la terciaria. Por lo tanto, en la terciaria, como ustedes se dan cuenta, es diccionario enciclopédico Malbán. Muy bien, ahora vamos a problematizar. La problematización sería realizar preguntas. Por ejemplo, ¿qué hizo Galileo?
Los estudios de Galileo y Copérnico trataron sobre astronomía y física. Las observaciones prolongadas de Copérnico sobre los astros lo llevaron a reafirmar la vieja idea de Aristarco sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Años más tarde, Galileo aportaría pruebas en favor de esta hipótesis. Muy bien, la segunda fuente de información, o sea, el panorama de la ciencia, nos dice que Galileo hizo el método científico, tal como lo entendemos. Aparece en el mundo con Galileo y en menor grado con su contemporáneo Kepler. Fueron Kepler y Galileo los que establecieron el hecho de que la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol. La tercera fuente de información nos dice que Galileo hizo contribuciones fundamentales a las ciencias de la mecánica, la astronomía y el desarrollo del método científico. Muy bien, la otra pregunta es, ¿cuáles fueron las aportaciones de Galileo a la ciencia? La fuente 1 nos dice que es a partir de Copérnico y Galileo que se establecen las bases para el desarrollo de la ciencia. La fuente 2 nos dice que el método científico, tal y como lo entendemos, aparece en el mundo con Galileo. Esa fue una de sus aportaciones. Y la fuente 3 nos dice que la aportación de Galileo a la ciencia corroboró el sistema heliocéntrico de Copérnico, sus teorías acerca del movimiento pendular, de la caída libre de los cuerpos y las trayectorias parabólicas. Muy bien, vamos a seguir problematizando sobre el tema y vamos a utilizar otra tabla que nos va a responder a otras preguntas, lo cual nos ayuda a analizar y a comparar la información que estamos obteniendo de las diferentes fuentes. Algo que quiero recordarles es que las fuentes no tienen que ser nada más ser libros, ni tienen que ser impresas. Actualmente se utilizan el Internet para obtener información. Entonces, los videos, las películas, los documentales, el Internet, los programas de televisión, el radio, las entrevistas son fuentes de información que ustedes también pueden utilizar. Muy bien, vamos a pasar a la segunda tabla con la problematización. En la segunda tabla nos dice qué fue lo que él hizo diferente. Estamos hablando de Galileo. La fuente 1 nos dice que es a partir de Copérnico y Galileo que se establecen las bases para el desarrollo de la ciencia, que solo son válidas las verdades que se apoyan en la observación, que son cuestionables todas aquellas heredadas y no demostrables. La naturaleza está por encima de los dogmas. La fuente 2 nos dice que lo que él hizo diferente fue que Kepler y aún más Galileo poseyeron el método científico en su integridad, aunque se sabe actualmente muchas cosas que las que se sabían en su época, no se ha añadido nada esencial al método. La fuente 3 nos dice que lo que él hizo diferente fue introducir el empleo de la lente en la astronomía, lo cual revolucionó la observación del universo. Otro problema o otra pregunta es, ¿qué logró con ello? Pues la fuente 1 nos dice que el principal de los dogmas fue cuestionado. Entró en crisis la ideología oficial, lo mismo que el sistema de poder. El hombre deja de ser el centro del universo. La fuente 2 nos dice que pasaron de la observación de hechos particulares al establecimiento de leyes cuantitativas rigurosas, por medio de las cuales los hechos particulares futuros podían ser predichos. La fuente 3 nos dice que un cambio fundamental en el estudio del movimiento fue lo que logró, acuérdense, Galileo Galilei. Pues vamos a seguir problematizando y vamos a ver otra tabla, la tabla 3. Bien, es importante que ustedes allá en casita vean cómo se está elaborando o cómo se elaboró esta tabla o cuadro de comparación o ejercicio de comparación para que ustedes allá en casita hagan uno. El tema, ustedes piensen en un tema que a ustedes les guste, puede ser el fútbol, puede ser la música, puede ser el teatro, pueden ser la cultura, las artes, la religión, cualquier tema que a ustedes les guste.
ustedes pueden hacer un cuadro de comparación de ese tema y de la información que van a recuperar. Pues muy bien, estamos viendo el último problema o la última pregunta. Y bueno, en esta es ¿por qué es importante para nosotros? La fuente 1 nos dice que sus contribuciones fueron fundamentales para el desarrollo de todas las ciencias naturales. La fuente 2 nos dice que en el proceso de adquirir conocimientos seguro y general, Galileo dio el primer paso, por eso es el padre de los tiempos modernos. Cualquiera que sea lo que nos guste o disguste de la edad en que vivimos, ya sea su crecimiento de población, su mejoramiento en sanidad, sus trenes, automóviles, radio, política y anuncios de jamón, todo proviene según esta fuente de Galileo. Allí podríamos cuestionar algunas cosas, pero bueno, lo principal es que eso dice la fuente. Y la fuente tercera nos dice que Galileo es importante para nosotros porque hizo contribuciones fundamentales a las ciencias de la mecánica, la astronomía y al desarrollo del método científico. Pues bien, ahora que hicimos nuestro cuadro de comparación, ahora que ya obtuvimos toda la información de diferentes fuentes y ya las plasmamos en este cuadro, nos toca analizarla, nos toca compararla. Ese ejercicio lo van a hacer en sus casitas, pero yo traje otra tabla para darles la pauta de que una vez que ya capturaron esta información en el cuadro, ustedes van a analizar y a comparar. Vamos a hacer un ejercicio de análisis y de comparación rápidamente, para lo cual traje otra tabla. ¿De qué se trata ahora de analizar? Bueno, una vez que ya capturamos en el cuadro de comparación, pues nos toca ver qué está diciendo el autor. Y nos toca analizar, digamos, el discurso de la información. Nos vamos a enfocar en solo una. Recuerden, esto es como una pauta para que ustedes vean cómo se hace. Ustedes en casita lo van a hacer. Un cuadro. Y bien, nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Galileo Galilei diferente? Según la fuente de información 1 o primaria, dice que es a partir de Copérnico y Galileo que se establecen las bases para el desarrollo de la ciencia, que solo son válidas las verdades que se apoyan en la observación, que son cuestionables todas aquellas heredadas y no demostrables. Esto es, la naturaleza está por encima de los dogmas. ¿Pero qué significa todo eso? Eso refiere a que Galileo trabaja con base en la observación para llegar a sus conclusiones. O sea, él no llega a esas conclusiones a partir de los dogmas, ni de los enigmas, ni de los misterios. Empieza a sentar las bases del método científico y uno de los primeros pasos del método científico es la observación. Ahora, eso es un análisis, digamos, de la información que recuperamos. La fuente 2 dice que lo que hizo Galileo Galilei diferente es que Kepler y aún más Galileo poseyeron el método científico en su integridad, aunque se sabe actualmente muchas cosas que las que se sabían en su época no se ha añadido nada esencial al método. Aquí nos está hablando de que Galileo estableció las bases del método científico. ¿Se dan cuenta? Un poco la información que estamos viendo, que estamos analizando,
es parecida. Muy bien, en la fuente 3, que es el diccionario, ahí otra vez la pregunta es, ¿qué fue lo que él hizo diferente? Bueno, según el diccionario, nos dice que al introducir el empleo de la lente en la astronomía, revolucionó la observación del universo. ¿Qué nos está diciendo? Nuestro análisis es que dice que Galileo empleó instrumentos de observación más precisos para estudiar el universo. Como ustedes pueden darse cuenta en este análisis, la información, una de estas complementa a la otra. Una de estas informaciones, las ideas principales son las mismas. O sea, por ejemplo, la idea principal es acerca de la ciencia, de la Tierra, de la observación, del universo, del método científico. Esas ideas principales están en las tres fuentes que estamos viendo. Pero, por ejemplo, una complementa a la otra. Por ejemplo, el diccionario enciclopédico nos menciona ahí un instrumento de observación, ¿verdad? La fuente 2 nos menciona la que estableció las bases del método científico. Y la fuente 1 nos dice cómo llegó a establecer las bases del método científico, pues a través de trabajar con la observación. Esto ustedes lo van a volver a hacer en casita. Si eligieron, por ejemplo, los deportes, ustedes van a buscar una fuente que hable acerca de, una fuente de información, que hable acerca de los deportes, puede ser un libro. Hay un libro, por ejemplo, de un gran autor mexicano que escribe acerca de el fútbol. Y bueno, en la fuente 2 puede ser una revista, pueden buscar qué se ha escrito acerca de el fútbol. Y la fuente 3 puede ser un documental acerca, por ejemplo, de Diego Maradona. Y entonces, a partir de ahí, van a ustedes a obtener la información, la van a plasmar, y ya tienen la información lista para hacer un texto que sería publicado en una revista. Bien, creo que por mi parte ha sido todo. Solo les dejo de tarea que hagan este ejercicio, el ejercicio de comparación. Me lo mandan por correo o lo postean en YouTube, ahí quiero verlo. Y entonces, creo que eso es todo para mí y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.